Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a llevar el tema conectores que es de nuestro curso Razonamiento Verbal, dirigido para ustedes quinto grado de secundaria. Nuestro tema conectores viene a ser el número 6, prácticamente el último del bimestre, y vamos a explicarlo. Dice que los conectores se clasifican, es decir, hay enlaces gramaticales. ¿Cuál es su clasificación? Las preposiciones, las conjunciones, adverbios relativos, pronombres relativos, locuciones prepositivas, adverbiales y conjuntivas. A ver, dice, nosotros para poder desarrollar un ejercicio, ¿ya? De lo que es conectores, se nos va a presentar en un conjunto de oraciones, en un pequeño texto, ¿ya? Entonces, dice, los nexos o enlaces se clasifican de acuerdo con su contenido o valor significativo. Aportan dentro de la cadena discursiva. Eso es una manera de relacionar dos o más elementos del texto, es decir, oraciones. Se presentan dos relaciones sintácticas. La subordinación, ¿ya? Que es la expresión que relaciona palabras o sintagmas de distinto nivel sintáctico. Para que exista subordinación, tiene que existir dependencia entre unas otras oraciones. Por ejemplo, se levantó aunque estaba delicado. Ese niño es el que juega con tierra. Estaba cansado porque corrió mucho. ¿Ya? Ahí explica, ¿no? Se levantó aunque, ¿no? Da un pero ahí. Aunque estaba delicado. Ese niño es el que juega con tierra. Estaba cansado porque corrió mucho. Después tenemos coordinación. Las oraciones se mantienen su individualidad aunque las separamos. Por lo tanto, ninguna de las oraciones coordinadas que forman una oración son parte de otras que se coordinan con ella. A ver, acá. Vamos a tener un método de solución cuando se nos presenta un ejercicio de conectores. ¿Cuál va a ser? Leer con detenimiento el enunciado para establecer un tipo concreto de relación, de modo que el sentido global sea coherente y completo. Mayormente, este tipo de conectores se nos aparecen alternativas. Entonces, lo más aceptable sería que tanteemos con cada uno de ellos. Hay claves que a veces, ¿no? Hay algunas alternativas que se repiten. Vamos a iniciar con ellos, porque a veces se repiten es porque una de ellas es variable, ¿no? Una palabra en sí, de ellas sí puede calzar en mi oración. Después dice, buscar entre las 5 alternativas un conector que exprese la relación establecida, ¿no? Es que le dije, tantear con las alternativas para ver cuál de ellas en sí hace que mi oración sea coherente y completa. En los casos en que la alternativa calce para la primera columna, en aquellos ejercicios que tienen más de una, leer también con la segunda columna para ver si se verifica la relación. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, no solamente tiene aunque, sin embargo, porque o por qué en pregunta, ¿ya? Sino a veces tiene para completar más de una, ¿no? Tiene dos o tres. Entonces tenemos que relacionarlas con cada una de ellas. Quizás en la primera sí está correcta, sí es coherente, en la segunda también, pero en la tercera prácticamente pierde toda su coherencia. Entonces voy a seguir intentando con otras alternativas. Acá hablamos de la preposición. Dice la preposición es una parte invariable de la oración, que establece relaciones entre dos términos o elementos sintácticos, de los cuales el segundo es complemento del primero. ¿Cuáles son las preposiciones? De, desde, entre, en, hacia, hasta, a, ante, bajo, con, contra, para, por, según, sin, tras, sobre y sobre. También recuerda que las preposiciones pueden establecer diferentes tipos de relaciones, como por ejemplo, de causa. Lo hago por amor, ¿no? Lo hago por obligación. Lo hago por, eh, por convicción, podemos poner. De oposición, lo digo contra él. Lo digo en contra de, también puede ser.
De finalidad, estudio para saber, ¿no? ¿Para qué estudias? Para saber. Otro, ¿cómo puede ser? Trabajo para solventarme, ¿no? Para conseguir dinero. Acá, de tiempo. Vendré por Navidad, ¿no? Acá dice vendré, pero para completar esa oración utilice el conector por Navidad. Entonces ya sé que él va a venir en diciembre, en caso de Perú, ¿no? En diciembre. Existen algunas palabras llamadas frases prepositivas que cumplen la misma función que las preposiciones. ¿Cuál puede ser? A causa, igual, a causa. Tras de, ¿no? El tras de. En contra de. Esa es la que podemos utilizar. A causa de la falla de internet, por ejemplo, Ariana no pudo ingresar a la clase de Zoom. En contra de la política se presenta, ¿no? Y así completamos una oración con estas preposiciones. Ya, a ver. Ya, ahora sí. Vamos al tema de la conjunción. ¿Ya? Acá van a haber varios tipos, pero vamos a definir. La conjunción, ¿qué es? Es la palabra invariable que relaciona elementos análogos de una oración. Se divide en simples y compuestas. A ver, tenemos como simples solo una palabra, y, ya, que, pues, etcétera. A ver, etcétera no es esa, sino que hay más, ya para que lo puedan entender esa parte. Compuestas, es decir, más de una palabra. Sino, aunque, porque, etcétera. ¿Va? Acá hay más. Modos conjuntivos, conjunción, de conjunción. A ver, sin embargo, con tal que, mientras que, es decir, acá pueden haber 2, 3 palabras, en este caso hay 2, ¿no? Sin embargo, podemos decir que ahí entra a tallar este modo de conjunción, ¿no? Por ejemplo, que yo diga, a ver, Marina Guamán no logró ingresar al Zoom el día de hoy, sin embargo, ella pudo ver el video en YouTube, ¿no? Podemos utilizar el sin embargo en ese ejemplo que he dado. A ver, principales conjunciones castellanas. Tenemos copulativas, y, ni, que. Disyuntivas, o, y, ya, bien, sea, que. Adversativas, pero, empero, no, sin embargo, aunque, etc. Consecutivas, con que, luego, por consiguiente, que, por lo tanto. Causales, pues, porque, pues que, ya que, puesto que. Condicionales, con tal que, a ver, como les diga, a ver, chicos, vamos a recuperar la clase el día sábado. Ya mis, con tal que sea la misma hora, está bien, ¿no? Acá me estás dando una condición. A ver, condicionales, con tal que, siempre que, dado que, en caso que. Finales, para que, a fin de que, con objeto de que. Continuativas, de continuar, pues, así pues, además, ¿no? Como agregando. Concesivas, sí, si bien, siquiera, ¿no? Siquiera, por ejemplo, ahorita, ¿no? Siquiera pasa una persona vendiendo productos predecibles, ¿no? A ver, aunque, por más que, comparativas, como que, así como, es ahí así como, tal como, temporales, después que, tan luego, mientras que, antes que, ¿no? Acá temporales viene de tiempo, ¿no? Después que termine la clase voy a realizar mi tarea. Mientras que escucho la clase voy desarrollando el libro. Antes que termine la clase, voy a preguntarle a la Miss sobre la tarea, ¿no? Ahí estamos utilizando este conector de temporales, en este caso de la conjunción.
Estos son los compuestos, ¿no? Porque tienen dos palabras. Aquí, adverbio, dice. El adverbio invariable de la oración que sirve para calificar o determinar al verbo adjetivo se denomina modo adverbial a dos o más palabras que cumplen la función de adverbio. Los adverbios, de acuerdo a su significación, se pueden clasificar de la siguiente manera. A ver, de tiempo, es decir, cuándo, hoy, ayer, mañana, ahora, antes, etc. Lugar, aquí, ahí, allí, acá, cerca, lejos. Modo, es decir, cómo. ¿Cómo pasó eso? Bien, mal, asimismo, adrede. Cantidad, es decir, cuánto. Más, menos, tanto, muy, además. Orden, es decir, tiempo, lugar. Antes, después. Afirmación, sí. Este sí lleva tilde, ¿ya? Sí. Cierto. Claro, efectivamente, ¿no? Efectivamente vamos a llevar las clases virtuales todo el año, ¿no? Estamos afirmando. Negación. No, nunca, quizás. Duda, tal vez, quizás, probablemente. En este caso acá ya no debería ir quizás, ¿ya? Aquí sería duda, porque quizás es entre sí y no, ¿no? Duda, tal vez, quizás, probablemente. Y esa sería la tarea, ¿ya? No está en su libro, ojo, esta no está en el libro, la he sacado de un libro muy aparte, ¿ya? Pero es parecida, ¿ya? Es parecida a lo que vamos a hacer, así que no se confíen. Este no es, ¿ya? Entonces vamos a compartir el libro, ¿ya? Vamos a compartir el libro.